es una inquietud que surgió desde que yo era pequeñita. Era terrible realmente. Y tengo un hermanito, Luchito, al que le llevo menos de un año. Y entonces éramos tan tremendos, se nos ocurría cada cosa porque éramos muy curiosos, que mi mamá nos amarraba a un árbol de la huerta, un árbol de níspero. Entonces, ¿qué podíamos hacer amarrados ahí horas con nuestro sombrero grande para que el sol no nos cayera? Inventábamos historias, pero además eso nos entretenía muchísimo, ¿no? Pero además era nuestra venganza contra los otros dos hermanos, que eran los buenos de la familia, los que se iban a ir derechito al cielo porque eran obedientes, no se ensuciaban su ropa, no se trepaban los muros como nosotros. Un día inventamos que nosotros en las noches íbamos a la casa de Pulanchito, al país de Pulanchito, que era chiquitito, chiquitito, y que nos hacía pasear en su carro chiquitito, y qué sé yo, inventamos cada día una aventura nueva con Pulanchito. Y nuestros hermanos, Aurora y Carlos, que eran, como les digo, los buenos de la familia, se morían de cólera, ellos también querían ir al mundo de Pulanchito. Por eso digo que era esa imaginación que teníamos nos sirvió un poco como de venganza, ¿no? Y se me quedó esa inquietud hasta grande. También me marcó el hecho de, digamos, el racismo, ¿no? Yo era la más oscura de la familia, y siempre me trataron de negra, de diferente. Todo eso marca, ¿no? Y es por eso probablemente también que en mis cuentos, los primeros cuentos sobre todo que hice para niños, se refleja mucho esta problemática, ¿no? Hice, por ejemplo, un cuento que se llamaba Todos a una, un paraíso aquí, un paraíso aquí. Y es la historia de 4 niños, el blanco, el negrito, el indígena de la selva y la niña de la comunidad campesina de la sierra. Bueno, he tratado de, dentro de lo que es literatura para niños, de alguna manera plantear estas problemáticas, ¿no? Muy indirectamente tal vez. Así tengo La muñeca y el payasito, por ejemplo, donde de alguna manera se defiende la igualdad de hombres-mujeres, sin decirlo de esa manera, pero es lo que traduce de alguna manera el cuento. Después tengo 6 amigos, donde se ve quién es el dueño de las cosas, ¿no? ¿Quién es el que manda en un grupo? ¿Por qué ese tipo de cosas, no? 6 amigos, que es un cuento muy juguetón. Después también saqué estos cuentos en cassettes, en una serie que se llamaba Cuentos Infantiles Guasapay. También hice canciones para niños, sacamos discos, lo llamamos, los cassettes se llamaban Sapito Cancionero. Sapito Cancionero, sacamos como 5, en esa época eran cassettes, 5 cassettes de canciones para niños. Muchas mías, pero también otras eran de amigos a los que invitaba yo a poner sus canciones, inclusive amigos que nunca habían escrito una canción, pero yo estaba ahí terca, dale, y se volvieron compositores. Varié un poco de temática y me puse a trabajar en todo lo que fuera artesanías. Entonces he sacado algunos libros sobre artesanías en el Perú, estas maravillas que hacen las manos de nuestra gente. Por ejemplo, me fui a vivir donde los shipibos, a la comunidad de Paoyán, y por Pucallpa, pero adentro, 24 horas en una lancha increíble. Y la gente shipiba es maravillosa. Me quedé con ellos más de un mes, comiendo lo que ellos comían. Me gustó mucho esa experiencia y saqué un libro sobre las artesanías que desarrollan los shipibos. Gracias a esta otra etapa, digamos, de mi vida, he podido publicar libros sobre diferentes artes que se desarrollan en el país y que no se alejan mucho del mundo de los niños. He trabajado todo lo que sea
la cerámica de las comunidades de las alturas de Pisa, Cuyo Grande, Cuyo Chico, Sacaca, Chaguaitiri, Viacha, en fin, he conocido cosas increíbles en esta etapa y empecé a hacer lo que se llamó aproximaciones hacia un mapa de las artesanías en el Perú. He sacado 4 a 5 libros y tengo escrititos otros 8, pero bueno, el financiamiento no lo he conseguido y están allí esperando. Por ejemplo, todo lo que es cerería en Ayacucho. Uf. O el tallado de la piedra de Huamanga con el señor Galvez, una maravilla, un genio, digamos, y a la vez un hombre tan humilde y tan sencillo, ¿no? Aprovechando que ya estaba en esos lugares, se me dio, empecé por recoger la oralidad increíble de nuestros pueblos, ¿no? Que además es es maravilloso para que la lean los niños, porque nos dicen cómo son las culturas, las creencias, su amor a la naturaleza. No es que son cuentitos que pueden distraer, no, te demuestran cómo es la cultura andina, ese amor a la madre tierra, sus rituales, sus creencias, ese apego a la naturaleza. Por ejemplo, los de Taquile, donde se recogieron muchas historias y se publicó el libro Las ranas embajadoras de la lluvia. Ahí uno puede ver cómo se contacta el hombre con la naturaleza.